Elie Wiesel, un superviviente del campo de concentración de Auschwitz, escribió una obra que se llama La noche, donde relató la cruda y durísima experiencia que tuvo que vivir allí. Y entre muchas cosas de las que cuenta, hubo un episodio que se hizo famoso, protagonizado por un niño del campo de concentración que había robado un trocito de pan para poder comer algo ese día porque, entre otras cosas, se morían de hambre. Al niño lo pillaron porque había robado y como castigo ejemplar que sirviera para el resto de los del barracón, lo ahorcaron a la vista de todos los demás. Y mientras el niño estaba ahorcado, muriendo, hubo un grito que salió de las filas de los demás miembros del barracón que preguntó ¿dónde está Dios? Mientras el niño agonizaba. Y cuenta Elie Wiesel que a sus espaldas oyó otra voz que dijo colgado de la horca. Bueno, esto es un misterio grande cuando uno se asoma al misterio del mal y experimenta como un silencio o una ausencia de quien considera que debería estar presente. Más o menos medio siglo antes de eso, un filósofo, Nietzsche, se había constituido en el pregonero, el que proclamaba un trágico suceso del que la humanidad parecía no haberse enterado. Y ese suceso era la muerte de Dios. Él se constituyó en el profeta de la muerte de Dios. En algún momento llegó a decir que él no estaba escribiendo ni anunciando esto para la gente de su época, sino para los que vivieran 1 o 2 siglos después de él, porque serían los que harían efectiva una realidad que él ya percibía. Si Dios existe, ¿puede morir? Es más, si no existe, ¿puede morir? ¿Qué sentido tiene decretar la muerte de quien no puede morir? Pues esto es lo que vamos a intentar ver hoy. Porque esa muerte significaba un vacío, una nada, que él denominó nihilismo, que había que llenar con otra cosa. Y en esas estamos. Ha pasado 1 siglo y pico desde que aquello se anunció y es probable que sí que estemos viviendo esa muerte de Dios en nuestras sociedades, en nuestro mundo, o experimentemos una ausencia a la que no encontramos sentido. Vamos a ver si somos capaces de encontrar sentido. Comenzamos. Bueno, pues empezamos con una frase terrorífica, Dios ha muerto. Muchos seguro que ya la han oído, les suena, es una frase que se ha repetido y archirrepetido a lo largo de los años, desde que aquel filósofo pusiera el dedo en la llaga en un terrible acontecimiento. Yo, de todo lo que he leído de Nietzsche, no he visto que él lo anunciara como una noticia alegre, para nada. Era una noticia trágica, no era nada bueno. Aunque él quisiera un mundo sin Dios, la ausencia de Dios significaba una tragedia a la que había que dar respuesta. Y además él intuía que no se iba a dar la respuesta adecuada, ¿no? Y por eso él escribe y grita a los humanos para despertarlos y hacer que primero asuman esa muerte y después den la respuesta. Esto es como una especie de proa de barco porque el otro punto del programa tiene que ver con esa ausencia de Dios, ¿no? Que incluso aunque uno crea, puede tener, y es la experiencia de un silencio, de una ausencia, de un no estar, que a veces se sufre mucho cuando no se encuentra lo que más se desea. Bien, esto es un poco el planteamiento inicial, pero lo primero es presentar a los que nos acompañan hoy, 2 de los cuales son muy conocidos para nosotros. Pablo se ríe ya. Está ya nuestra segunda casa prácticamente. Sí, Pablo es nuestro médico. ¿Qué haríamos sin nuestro médico, no? Tenemos aquí, necesitamos un médico cuando... Y Carlos, que es nuestro filósofo de cabecera, ¿no? Tenemos un médico, filósofo, también tenemos psiquiatra, psicólogo, estamos muy nutridos. Pero hoy contamos con una presencia nueva que tengo el gusto de presentar, que es María Dolores Díaz.
Ella es monja benedictina. ¿Cómo? Es compuesto. María Dolores Díaz de Díaz. Miranda. Díaz de Miranda. Compuesto. Me he comido como si fuera el segundo apellido. Perdón. Díaz de Es, Miranda, que es monja benedictina y además es restauradora. También, bueno, es licenciada. A ver, recuérdame, porque me dijiste licenciada y doctora sí, también en médico. restauración. En restauración, pero también soy médico. Licenciada en medicina. También eres médico. Sí. A ver si vamos a tener que tener dos médicos de cabecera. Que eso tenemos. ¿Fuiste médico? ¿Ejerciste? No, no llega a ejercer. No, pero, y después entraste en la orden benedictina. No, los pacientes que tengo ahora son pues documentos que pueden tener 15 siglos o más. Madre mía, recomponer un paciente de 15 siglos no es como decir las momias, ¿no? Pero, bueno, muy bienvenida. Es un placer contar contigo porque, bueno, pues vamos a ver si hacemos frente a este problema de la muerte de Dios y de la ausencia de Dios, que no sé si son sinónimos, ¿qué pensáis? ¿O son cosas distintas? Hagan juego. ¿Quién se lanza? Venga, me lanzo yo Venga, mismo. por ello, Yo mismo. Carlos. Bueno, es suponer que la muerte es una ausencia, en primer lugar, ¿no? Y ya Ahí sería está. una asociación muy arriesgada, en mi opinión, ¿no? O sea, el texto de Nietzsche o la frase famosa de Nietzsche, Dios ha muerto, pues no deja de ser una provocación para todos nosotros. Y realmente nos interpela de la siguiente manera, en mi opinión, o al menos me interpela a mí, ¿no? Y es que realmente, puesto que si Dios existe no puede morir, como es obvio, realmente, ¿qué es lo que ha podido o qué es lo que realmente está queriendo decirnos Nietzsche? Si realmente lo que nos está diciendo es que esa idea que nosotros tenemos de Dios y que tenemos fundamentalmente en Europa a través del cristianismo, es una idea que tiene que morir, no tanto aquel ser al que se refiere, sino la idea misma cristiana de Dios, o bien si lo que tiene que morir es el propio hombre que genera esa idea. Es decir, evidentemente Nietzsche fue ateo y pensaba que fuera más allá de esa idea no existía ningún Dios, ¿cierto? Pero quienes podemos ver en esa frase un alimento intelectual y espiritual, podemos pensar que esa frase apunta más bien a una cierta idea de Dios, que a lo mejor ha entrado en crisis y bienvenida crisis. Y ahí lo dejo. No tanto el seguir el ateísmo de Dios y manifestar que realmente estamos solos con nosotros mismos, como luego la filosofía y la literatura y el teatro del siglo XX ha ido desarrollándonos, sino desde una posición de fe religiosa o espiritual, pues Nietzsche a lo mejor fue un profeta. No como él lo pensó o lo creyó en el momento en expresar su filosofía, sino un profeta mucho más espiritual de lo que él mismo pudo reconocer en su momento. Esa es mi interpretación como cristiano del pensamiento de Nietzsche, que para mí es un pensamiento mucho más fecundo de lo que a lo mejor en un primer momento podemos pensar. Fecundidad espiritual, no meramente conceptual o filosófica. Muy interesante. Yo ahí, Carlos, apuntas algo que me parece muy interesante, la idea de Dios. Yo no soy filósofa, no voy a hablar como filósofa, casi mucho de lo que voy a compartir es esa experiencia, ¿no? Como creyente, como... Como creyente te afecta directamente, claro. Sí, señor, sí. Pero tampoco me gusta decir ni que soy un creyente superior ni inferior, soy un creyente más, ¿no? Porque ahí después hay el misterio, hay gente muy sencilla que nos da 100 vueltas a los que, entre comillas, somos considerados profesionales, por decirnos de alguna forma, sí. entre comillas. El tema de la idea, porque claro, la pregunta está, ¿qué Dios ha muerto? O sea, ¿qué idea tengo yo de Dios?
Y yo voy a hablar ya muy pronto en la formación lo que es como novicias, que hay una fuerte formación, lo que es bíblica, ¿no? Del texto, los sálmicas, etcétera. Se nos ayudaba a través de todos los estudios bíblicos, críticos, etcétera, a desmitificar el Dios que leemos en los textos bíblicos y que si lo leemos de una forma literal, ¿no? Es horroroso. E incluso creo que cuando se está hablando de la muerte de Dios, claro, ¿de qué Dios? De ese Dios, un ser que vive en otro espacio que no es el nuestro, que juzga, mm, que hasta castiga, que incluso hay textos, y sobre todo, claro, cuando es lectura continua y en Maitines son los textos más duros, ¿no? Porque son los que se mantienen, ¿no? Porque, pues en La las... violencia en la Biblia, ¿no? El Dios que Justo, ordena e- masacrar una población, efectivamente, el todo ese tipo anatema. de... Yo alguna vez tengo que confesar que ante alguna lectura, palabra de Dios, dices tú, pero se acaban de entrar en la población y acaban de matar a todos. Entonces, ¿qué Dios ha muerto? Entonces estoy de acuerdo contigo, Carlos, que quizá es bueno, ¿no?, que un determinado Dios haya muerto. Probablemente sí. Yo, bueno, desde mi escasa experiencia, pero nada, apuntar que creo que es interesante que toda esta corriente moderna filosófica y de pensamiento surge justo en países anglosajones y en países protestantes, ¿no? Y como también un poco la falta de tradición en el Dios católico lleva un poco a todos estos filósofos posteriores, a Schopenhauer, a Kant, a Hegel, a Nietzsche. No son muy anglosajones esos, son más bien... Bueno, Pero luteranos sí, eso sí. o sea, dentro de la cosmovisión luterana, ¿no? Sí, Y protestante, ¿no? A separarse del Dios católico y que luego tampoco tenían ninguna evidencia argumental, filosófica, atea, sino que es precisamente eso, cómo el mundo después de la Revolución Francesa se va separando de Dios y ellos notan también la ausencia de Dios y creo o quiero creer que el hecho de no haber estado pues embebidos en el mundo católico, que era un mundo donde pues Dios permeaba todos los aspectos de la vida, les hacen pues eso, poco a poco irse separando de la idea de ese Dios. voy a poner otra cosa encima de la mesa, a ver si con eso vamos también adquiriendo matices de ese Dios del que Nietzsche proclama su muerte. ¿Qué Dios es? Nietzsche curiosamente dice que le gusta más el Antiguo que el Nuevo Testamento. Sí, yo he leído bastantes libros de Nietzsche y sí que me he peleado con él y lo que no soporta es lo que él llama el triunfo del resentimiento que encarna la figura de Jesús. Porque para él, quien da la vida, por eso es tan penetrante Nietzsche, porque pone el dedo en la llaga en el centro del misterio cristiano, que es la cruz, ¿no? Una persona que predica la entrega de la vida, la renuncia, el dar la vida por los demás, la humildad, el sacrificio, el ponerse a los pies, lavar, hacerse esclavo por amor. Para Nietzsche es la flor más granada del resentimiento, ¿no? Puesto que no soy capaz de dejar que la vida se abra paso y triunfe, pues le doy la vuelta y convierto lo que es un fracaso en una victoria, ¿no? Que es la humillación, el sacrificio y la entrega de la vida. Y eso lo ejemplifica es muy famoso el texto y además entra en la Pau, ¿no? Seguro que Carlos lo hemos comentado muchas veces de la metáfora del camello, del león y del niño. Nietzsche dice, tiene que morir el Dios que representa la humillación, el agachar la cabeza y decir, como solemos decir coloquialmente, sí, buana, y lo que tú digas, hágase tu voluntad y todo eso, porque te están dando un destino hecho ya. Y tú solo lo único que tienes que hacer es, sí, aquí estoy. Y él dice, eso es la muerte de la vida. La vida tiene que abrirse paso y autoproclamarse a sí misma. No porque otro te lo diga, sino porque tú eres el origen de esos valores. Entonces el cristianismo te da unos valores y tú tienes que seguirlos. Eres un camello que carga
obedientemente con la carga que te ponen los demás. Entonces te tienes que transformar, él dice, en un león, que es el que es capaz de pelear por su libertad, derrota al camello y se transforma en león que conquista su libertad. Pero el león aún no tiene capacidad de ser creador de valores. Entonces el león se tiene que transformar en un niño. Y uno dice, caray, un niño. Pero si esa es la imagen que Jesús pone en el Evangelio, ¿no? Entonces es curioso, cuanto menos, que el símbolo que propone Nietzsche sea el mismo que el que pone Jesús en el Evangelio, pero con otra intención muy distinta. El niño es el creador de sus propios valores, es creador, ¿no? El niño juega, un santo decir sí, dice él, pero sí a mí mismo, no a lo que me dice el otro, Dios, ¿no? Entonces es la proclamación de, creo yo, eso ya es una interpretación mía, ¿no? Del seréis como dioses del Génesis, es decir, vosotros seréis los que decidáis lo que está bien y lo que está mal, no os lo tiene que decir otro, ¿no? Entonces ese Dios que a ti te dice y te ofrece un sentido, ese tiene que morir, porque ya no hay sentido, lo tienes que crear tú. No sé si lo he explicado bien. Se falta el combate con el dragón que tiene el león. Ah, sí, el dragón Es del muy- tú debes, es ¿no? muy Sí, importante, sí, eso es sí, muy, sí, muy sí. importante. Sí, Hay un dragón en el desierto, ¿no? Que no es el dragón del Apocalipsis, sino el no, dragón... no, Claro, yo creo que eso da a entender lo que había vivido Nietzsche y lo que vivía una generación entera de una fe que ahí sí que puede ligar un poco con lo que dices tú, una fe exigente de un Dios que exige justicia, tú debes, que eso es una moral kantiana, ¿no? Hay una pelea ahí con ciertas morales luteranas del sentido del deber, ¿no? Y la justicia, eso hay que derrotarlo. ujú, Pero claro, es la identificación de una fe cumplidora, desprovista del corazón fuerte del amor, ¿no? A ver, yo, según te voy oyendo, alguna vez he oído decir a alguna persona que es difícil creer ser cristiano cuando tú entras a una iglesia y lo primero que ves, es un crucifijo. Alguien, Nos hemos acostumbrado, pero desde luego si lo piensas, no, y recuerdo haber leído o algún, y dices, ahí va, pues tienes razón, totalmente razón. Claro, lo que sí, evidentemente hay una cosa. Es decir, esta idea de ha de ser sacrificado Jesús como víctima propiciatoria, que también nos remontamos al Antiguo Testamento, ¿no? Donde para aplacar la ira de Dios se sacrifican corderos, animales, etc. A ver, a priori, ¿no? Jesús no es víctima propiciatoria. Es decir, el Padre no quiere que lo lleven a la cruz. Y yo creo que la cruz es consecuencia de su coherencia. Entonces, ¿cuál es la coherencia? La coherencia es que el amor, y es clave para yo como creyente, el amor es fundamental. claro, es que si no, no se entiende. Y yo, Adoramos el sufrimiento. claro, y cuando yo me entrego, yo me imagino una madre, ¿no? Si somos fríos, tú dices, bueno, claro, ¿para qué vas a tener un hijo? Es que esto es lo más sacrificado del mundo. Si yo le quito el amor, ya, esto no tiene sentido, ¿no? Pero si le pones el plus del amor, lo cambia todo. Es que es otra visión. Incluso la humildad, esa humildad se puede leer desde otra, claro, no es el que te arrodillas, no. Cuando yo soy el que soy, incluso aquí hablando tenemos distintas ideas. Tú igual dices algo totalmente contrario a mí y yo lo acepto. No, discútemelo, por favor. No, pero quiero decirte, imagínate, lo acepto, eso no es humillarme ante ti, ¿no? Entonces, es que a veces yo creo que la humildad es lo que evita el que yo esté utilizando la fuerza, el poder. O al menos a la defensiva siempre, ¿no? Vale, Sí. bueno, no lo sé, pero Jesús, es decir, y además puestos así, ¿no? Y actualmente lo estamos viendo. Se soluciona el mundo, todos los conflictos que tenemos, se soluciona con el poder. Pero mira, ahora justo hay una nación que es muy poderosa. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, ¿no? Es Bueno, la que mueve ¿no? Sí, bueno, o sea, bueno, yo creo que la sí, clave está en el amor. sí, sí. Claro, pero es que justo, preparando este programa, a mí me alucina cómo las ideas de este señor han permeado tanto en nuestra sociedad, porque claro, justo lo que Nietzsche defiende es eso, es la voluntad del poder.
que una vez que ya eliminas a Dios del horizonte, lo único que queda es exaltar tu voluntad. Entonces, claro, eso precisamente lo que genera es la sociedad y el mundo tan polarizado y radicalizado en el que estamos hoy en día, porque todo el mundo tiene que hacer prevalecer su voluntad. Nadie es capaz, efectivamente, de decir eso, no, yo por amor tengo que doblegar mi voluntad por amor, por el bien de otro, ¿no? Entonces, todas esas consecuencias que vemos son fruto de los escritos de este señor, de la voluntad del poder. De los escritos y de la mala interpretación que se ha hecho de ellos, ¿eh? Porque es verdad que él habla y es un digno sucesor de Schopenhauer en esto, ¿no? De la voluntad. Pero él también habla mucho del desierto, del silencio, de la transformación, de... Es verdad que es un mundo sin Dios, es un mundo frío que hay que llenar con esa creación de valores, pero fue la hermana de Nietzsche la que después, en fin, eso se ha estudiado mucho, deformó un poco los escritos y los arrimó a la ideología nazi. Algunos se le han dicho que Nietzsche es precursor de eso y no lo es. Es una manipulación posterior que se hizo. Bueno, yo de hecho lo que he leído, él tenía simpatía por el pueblo judío. En sus escritos no aparece ninguna ni más versión, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí que es fácil a veces caricaturizarle por una parte, por no hacerle justicia, pero por otra es verdad que cuando se produce un vacío hay que llenarlo. Y si no está Dios, signifique lo que signifique, debemos ocupar el lugar. Y esa es la idea del superhombre, ¿no? Que no es Superman, que es el niño. Es el niño. Es que es lo curioso. El superhombre es el niño. No es Hitler, como algunos piensan. No sé tú, Carlos, que también lo has leído un poco. A ver, yo más que entrar en la interpretación que podamos hacer de la obra de Nietzsche, creo que el tema sería realmente lo que plantea Nietzsche. Ahora, sobre Nietzsche, yo sigo creyendo que es un autor profundamente fecundo para los cristianos. Pero para eso necesitamos ir un poco más allá de una lectura muy superficial de, bueno, este hombre es un ateo, está planteando la no existencia de Dios frente a unos valores que son los contrarios, el superhombre como una especie de un Dios, y entonces podemos ver efectivamente que está intentando sacralizar lo humano sin Dios. A mí me parece que son lecturas que se han hecho y que, como toda lectura, en parte es una lectura que tiene parte de razón, pero si queremos entender a Nietzsche en términos actuales y religiosos, yo creo que Nietzsche da para mucho más. Es una lectura Interpela para mí, mucho, ¿verdad? interpela muchísimo. Yo siempre a mis alumnos les he pedido que lean a Nietzsche. Yo leí a Nietzsche muy jovencito y a mí simplemente su prosa es muy brillante, es Es que escribía muy bien. escribía estupendamente. Bueno, de hecho Era no era filólogo. un filósofo. Era filólogo. Claro, es decir, que eso se nota mucho, ¿no? Sí. Pero yo interpretaría esto, ¿no? O sea, sobre todo la obra de Nietzsche, es decir, el Dios ha muerto como una especie de interpelación a lo que nosotros, a nuestra relación con Dios, que no nos quedemos en un autor que ha influido, que ciertamente ha influido históricamente en todo tipo de ateísmo y en todo tipo de nihilismos. Esto es cierto, quiero decir, esto es verdad, o sea, eso es evidente, pero eso ya lo sabemos, eso está ya ahí. Pero bueno, ¿y ahora qué? Pues yo creo que Nietzsche tiene elementos profundamente valiosos, insisto, ¿no? Por ejemplo, tú has comentado en esta transformación y en la curiosa finalización de camello, león y niño. Y dices, anda, pues este es lo que planteaba Jesús de Nazaret, ¿no? Podríamos plantear, por ejemplo, que esta imagen del niño como modelo de superhombre es el resultado de un proceso que, lejos de ser un proceso negativo, como él en el fondo lo pensaba, es un proceso profundamente liberador. Que para poder llegar a ser un niño tenemos que haber pasado camello y tenemos que haber pasado león con la lucha, dice la muerte, con ese dragón. De manera que el niño es el resultado de un proceso, en términos religiosos podríamos decir ascético, que nos permite a nosotros descubrir lo que siempre hemos sido, pero que realmente no hemos descubierto hasta ese proceso liberador o ascético, ¿no? Entonces ahí podemos entender, por ejemplo, que el planteamiento nietzscheano
a lo mejor puede estar mucho más cerca, con un lenguaje muy diferente a lo que Jesús nos está planteando en el Evangelio. Bueno, yo iría, sí, porque el programa no es sobre Nietzsche, ¿no? Pero yo iría sobre Bueno, la todo, frase Dios ha muerto sí que, pero vamos, sí que es verdad que no es sí, sobre él. pero para muchos de nuestros contemporáneos, pues Dios ha muerto o Dios es como si hubiera muerto y no han leído a Nietzsche, ¿no? Claro. Entonces, en el Vamos a ver, fondo, si no os importa, un fragmento de vídeo donde viene otra posibilidad, ¿no? Que en vez de una liberación, la ausencia de Dios que se experimenta, e incluso por una persona consagrada, que habíamos hablado antes, ¿no? Pueda significar esa muerte porque es algo existencial, es algo que podemos vivir, se tenga o no se tenga fe. Dios no es evidente, entonces se experimenta una ausencia que a veces es dolorosa y a veces se queda uno sin palabras, sin saber cómo reaccionar, como le pasaba al del campo de concentración frente al niño que moría, ¿no? En la horca. Vamos a ver este pequeño fragmento, es de una película de Ingmar Bergman, que es el director de cine sueco, que está en inglés, bueno, está en sueco subtitulado, vamos a verlo con detenimiento, la terrible experiencia de una persona consagrada que experimenta la ausencia de Dios. A ver qué nos dice. Om det är så att Gud inte finns, vad gör det för skillnad? Livet blir begripligt. Vilken lättnad. Döden blir ett utslocknande. En upplösning av kropp och själ. Människornas grymhet, deras ensamhet, deras rädsla. Allt blir självklart genomlyst. Det obegripliga lidandet behöver inte förklaras. Det finns ingen skapare. Ingen upphållare. Ingen tanke. Es un monólogo muy corto, pero creo que es tremendo, ¿no? Dicho por una persona que ha dado su vida a Dios, ¿no? No sé qué os parece. Esto lo vincula con el sentido, la carencia de sentido, Pablo. Nada, yo solo apuntar que también un poco en relación con todo el tema de Nietzsche y todo esto, que muchas veces, incluso en estos autores, incluso en nuestra propia sociedad está muy extendido, incluso nosotros también como creyentes podemos llegar a caer, ¿no? En pensar que la ausencia sensible de Dios implica o bien su inexistencia, o bien que Dios haya pasado de mí, o que Dios sea, pues como decíamos eso, ¿no? Que dónde está Dios, ¿no? Y que precisamente, como decía antes, la tradición de la Iglesia, Santo Tomás, dice que la ausencia de esa percepción, esos accidentes que él dice, no subjetivos de la existencia de Dios, ¿no? de su sensibilidad, no niegan su realidad ontológica. O sea, no implican que tú sientas a Dios, no implican que Dios no exista. Y luego también volver a recalcar que Dios es un ser espiritual y que como tal no necesariamente tengo que percibirlo yo por mis sentidos. O sea, que eso creo que también es un gol que se nos mete mucho y se nos vende mucho en nuestra generación, que a veces Dios, como también ha manifestado la vida de los santos, ofrece ciertos consuelos sensibles y nos permite gustar de ellos, pero muchas otras veces no. Y que eso incluso es bueno y no necesariamente ni implica que Dios haya muerto ni que se haya olvidado de ti, ¿no? Pero fijaos que este hombre dice, si Dios no existe, qué alivio, qué peso me he quitado de encima. Es lo que viene a decir. Claro, a ver, Federico, primero habría que preguntarnos qué idea tiene de Dios. Porque si es el Dios que juzga, rígido, de normas, Bueno, ahí se trasluce el problema del mal, del sufrimiento, en fin, ya no tengo que andar explicando esto, se acabó. Ya no es tan complejo esto. A ver, yo diría que en cualquier proceso espiritual de creyente es fundamental la experiencia de la ausencia y el vacío de Dios. Bueno, diferenciaría vacío y ausencia. Es decir,
evidentemente Dios no es algo sensible que estamos sintiendo. La fe, yo creo, ¿no? Y pues a veces cuando veo en las noticias el sufrimiento humano, yo muchas veces lloro, siento la impotencia y digo, Dios mío, y sabes que está ahí en el sufriente, pero no tienes demostraciones. O ante hechos tremendamente trágicos, yo no tengo palabras justificativas. Pero incluso hablaría personalmente, uno de los momentos que más me ha marcado y es, bueno, tú cuando en la oración de novicia, tal, pues claro, si sentí, si no sentí, si hoy me encuentro mal, esos son los comienzos de una vida Sí, sí, muy tal, autorreferencial, estoy Dios pendiente, me sí, sí. dijo, voy a misa, me siento bien, me siento... Oye, lo más tremendo es cuando ni frío ni calor, ni te sientes bien ni te sientes mal. Caminas, y ahora lo digo como, caminas por un túnel, solo ves oscuridad, no sabes cuánto largo es el túnel, simplemente crees. Y eres paciente. ¿Cuánto tiempo? Sí, la experiencia de Dios es una experiencia también de su ausencia. Esto hay que tenerlo muy claro y cualquiera que tenga una experiencia de Dios sabe que incluye su ausencia. Y esa ausencia de Dios, ausencia para nosotros, no es ausencia, es una ausencia que es presencia. Lo que pasa es que somos tan poco refinados, vamos a decirlo así, que esa presencia tan sutil no la percibimos y creemos que es ausencia, pero no es ausencia. Pero bueno, es Pero se ausencia. experimenta como tal, ¿no? Se Se vivencia así. experimenta como tal y nosotros creemos que como lo experimentamos así es que realmente Dios no está presente, pero sabemos que está presente. En el fondo, ¿qué es la cruz? La cruz es la experiencia profunda, no solamente física, sino espiritual de Cristo, que se sabe obediente a un Padre que parece que no está presente cuando lo está. Eso que le ha abandonado, ¿no? Pues sí. Abandonado, ¿no? Entonces, ese abandono es un abandono humano, pero no es real, como se manifiesta posteriormente en la resurrección. En nuestros términos, es decir, en los términos los nuestros, ¿no? Humanos, pues es un poco igual. Es decir, esa ausencia que puede ser extraordinariamente dolorosa de una presencia divina que pedimos o que anhelamos, es una ocasión espléndida para descubrir de una forma más refinada que Dios también está presente en la oscuridad, en ese túnel que tú decías, o en cualquier situación traumática o simplemente difícil que pasemos. Está claro que la pregunta ¿dónde está la ausencia? Es algo muy, muy presente. No hace falta ser creyente o no creyente, porque lo mismo el creyente pasa cañadas oscuras y como dice el Salmo, y se visualiza. O sea, es que muchas veces se tiene la idea, yo creo, errónea, incluso el creyente necesita sentir que está siempre cierto en lo que... Y entonces vienen tormentas y dudas y hay que pasar por ellas. Y la fe creo que está tejida de incertidumbre, aunque haya un fondo de seguridad que tú dices, ¿no? Creo, y a veces no sé ni cómo ni por qué, y está ahí, ¿no? Pero en la travesía es de incertidumbre, de dudas, en fin, y hay que pasarlo, y no, ¿por qué decir? No pasa nada, es que quitar el miedo a tener todo eso, porque a veces se tiene la errónea idea de que para tener fe he conquistado la fe, pues es que entonces O sea, malamente. la fe no es un conjunto de creencias. No, es que es una experiencia profundamente vital. Exactamente, que involucra a toda la persona. También, lógicamente, nuestros pensamientos y cómo pensamos y cómo sentimos, pero no es un conjunto de ideas con las que podemos estar o no de acuerdo. Yo tengo fe, no tengo fe, porque resulta que yo estoy de acuerdo con la Iglesia en esto o no. No se trata de No, porque eso. uno puede estar de acuerdo con lo que dice la Iglesia y no tener fe, en absoluto. Exactamente. No creo en Dios para nada, ¿no? Exactamente, quiero decir que
O sea, fe religiosa, ¿eh? O sea, no estoy, pues claro, uno puede tener fe de un montón de cosas, pero digo Como, fe claro. religiosa, es decir, fe en la existencia de una realidad celestial, divina, como queramos Sí, decirlo, trascendente completamente. Sí. trascendente y que además está influyendo en mi vida y en la vida de los demás, ¿no? Esto Esa es, ausencia a veces es que es difícil de explicar. Yo, si me permitís, hay una manera que se puede entender. Un momento. La sorpresa. Esto no estaba preparado. no estaba preparado, se nos ha ido Federico. No nos avisó en el guión, no No. sabemos lo que va a pasar ahora. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que, aunque no esté aquí, seguro que nos está escuchando en algún otro lugar muy cercano. Ah, Entonces es una ausencia Es presente. el vacío y la ausencia. Es ¿no? el vacío. qué genial, porque no está, pero está. Pero está, exactamente. Está, pero no está. Físicamente no está está. porque se nos ha marchado, ¿verdad? Pero Sabemos que pero está en este está el loro, espacio. está el loro, sí, seguro. Estoy convencido de que sí. Sí, exactamente. Bueno, tu reflexión nos lleva a algo que es muy gráfico, ¿no? Claro. ¿Ha desaparecido? Ha desaparecido. ¿Está ausente? Yo creo que no. Yo creo que no está ausente. ¿Tú qué Claro. crees, Pablo? Bueno, yo creo que por eso es importante tener algo que te permita anclarte ahora que no ves a Federico, en que Federico está, aunque mis sentidos no le perciban. O sea que hay que tener mucho cuidado con hablar mal de Federico ahora. Eso es, O sea, eso porque es. si no, eso es, seguro que se entera. Eso es. Y por eso también la fe en Federico, pues condiciona o tiene que condicionar mi forma de actuar, Así es. aunque así yo es. piense que no está. Pero mira, eso que decís de Federico, ¿cuántas veces en la vida tú tienes un padre y una madre que te han marcado y no siempre están contigo, ¿no? Claro. Y tú sabes que están, o alguien, o un amigo, o tu pareja, y en determinadas circunstancias no están, pero están. Es así, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Sí. Vuelve nuestro presentador. tenía yo una cosa que no la he encontrado, pero ¿qué tal os ha ido en este rato? Pues hemos estado Esto es- casi mejor que cuando Me vuelvo a oír, me vuelvo No, a no. y os dejo hasta el final. Bueno, esta era lo que tenía preparado yo, era irme para que Qué se genial. experimentara de esta manera lo que es la ausencia, no de Dios, por supuesto, ¿no? Porque Dios me libre. Pero sí un poco lo que decíamos, ¿no? Si no hay, o sea, alguien que marca el sentido del programa, ¿no? Yo cuando íbamos a empezar el programa me ha dicho, bueno, yo lo que tú me digas en el programa, Sí. te abandonas a lo que haga el presentador. Ahora desaparece el que marca el rumbo, ¿y qué hago? No, pues habéis seguido perfectamente. Yo decir, nos estará escuchando, no escuchará y tal. Yo digo, me voy a tomar un café y así ya. Podría haber venido con un café para cada uno. Oye, también, pues no no sé. estaría mal. No te doy idea para otro programa. Pero es verdad, yo te he oído lo que decías ahora, ¿no? Cuando sabes que está, aunque no tengas que estar verificando continuamente, estás o no estás, ¿no? Sabes que hay una presencia y la tienes y eso articula el resto, ¿no? O sea, es como cuando algo entra y el resto cobra sentido, ¿no? Entonces yo por eso creo que el peligro de la muerte de Dios, la parte positiva es cuando tiene que morir una idea que es errónea y que Tiene nos que está morir. aplastando y que puede deformar lo que Dios ha querido darse a conocer, que es la exuberancia plena del amor, que yo creo que es lo que es la revelación de Dios, es amor absoluto. Pero luego el peligro está en que desaparezca por completo el sentido. O sea, es que yo no me veo capaz de articular el sentido de mi vida sin más, ¿no? No lo sé vosotros, porque se agota. O sea, si tu sentido de la vida son esos libros, ¿no? Lo que tienes tus No, criaturas no de es el 15 siglos de sentido. antigüedad No, o los que no, sean. No, Dices, ese no no puede es ser el eso, sentido no. de O mi sea, vida. No, no lo es. he encontrado el sentido de mi vida, ¿no? Salgo a correr por las tardes. Mira, ahí tocas un tema que es muy interesante. Muy interesante. Porque a veces volcamos toda nuestra vida y vivimos, creo que en una sociedad que tiende a eso. Una vida volcada en lo que hacemos, es decir, en lo que además hacemos y producimos. Si yo vuelco toda mi vida, yo no soy eso. Yo no soy lo que hago ni lo que produzco. Es decir, yo soy más que eso.
Y también creo que es interesante en este sentido, es decir, lo que llamaría la experiencia de Dios, que no es la experiencia con unas ideas, es la experiencia con su presencia. Y eso va quedando en ti. Sería algo así como estas muñecas que tienen un plomo debajo, ¿no? Eso es lo que va siendo, al menos yo hablo desde mi San experiencia, Agustín lo llamaba así el pondus, el el pondus, peso, ¿no? el Sí, peso. sí. Es la roca en la que me asiento, ¿no? Entonces, cuando yo conecto con mi esencia, ¿no? Conecto con el Dios que me habita. Claro que tengo dudas, claro que y hay días que son terribles, y hay días que todo es, ¿no? Y después yo también, y hay días que yo no tengo respuestas, ni voy por la vida, yo no voy por la vida creyendo que tengo, que como cristiano, ¿verdad? Es todo mucho más sencillo. Ya no exigimos tanta respuesta, tal vez, ¿no? Porque eso me Vale, pasa a mí. Yo he exigido va, mucha respuesta que... eh, Sí. ¿Cómo podemos adquirir el sentido? Primero, hay para mí, dos maneras de entender el sentido. El sentido que nos ayuda a planificarnos como seres humanos. Y luego podemos, que es lo que desgraciadamente mucha gente hace, es colocar en el dinero, en el ocio, en el trabajo, en el sexo, en lo que sea, el sentido de la vida, ¿no? Bueno, en el primer caso, que es el caso en el que yo creo que estamos todos aquí, la manera, al menos esta es mi experiencia personal, en la que podemos adquirir sentido a nuestra vida es estando cada vez más abierto a la presencia de Dios. Y en la medida en que estamos cada vez más abiertos a la presencia de Dios, el propio Dios nos va a ir dirigiendo de una forma absolutamente natural a aquello en lo que a nosotros nos va a convenir para poder desarrollarnos plenamente como seres humanos. Y todo lo demás para mí son, voy a decirlo con aditamentos. una expresión así, ¿no? No sé, auténticas pajas mentales. Pajas mentales. Todo lo Yo demás iba a decir más son finamente aditamentos. pajas mentales. Todo lo demás. De verdad. Esto lo tengo que decir con toda claridad, porque soy el primero en que yo he recaído en esto, ¿no? Es decir, dejémonos abandonar, cuidar por Dios. Para eso es verdad que nosotros tenemos que, bueno, pues cultivar, educar, pues una sensibilidad hacia lo divino, hacia lo celestial, hacia lo Bueno, espiritual. Jesús no lo ha dicho con esa palabra, pero sí dijo que nos centráramos en esto, que lo demás vendría por añadidura, ¿no? Claro, claro, pero es que no eh, nos lo creemos y como son frases hechas que sí, hemos escuchado tantas veces ya no significan nada, pero es que lo tenemos todo hay que ahí. redescubrir eso, Entonces, porque sí claro, que es... entonces la cuestión no es tanto ¿y qué sentido tiene mi vida? Y yo qué sé, ya lo iré descubriendo. No te preocupes tanto. La cuestión es ¿cómo puedo yo abrirme al misterio de Dios en mi vida? Porque claro, esa es la herencia de cuando uno tiene que constituirse en el gestor de su Claro. sentido. Bueno, pero eso es una versión del seréis como dioses que tenemos en el Génesis. Lo Sí, que pasa que es nosotros mismos nos sacralizamos, es decir, nos hacemos Dios en nombre de Dios, lo cual es ya la mayor de las profanaciones. Pablo, no está Esteban aquí, deberías tú ponerle voz, porque yo es que me estoy acordando, es decir, que si hubiera alguien aquí que empezara a llevar la contraria con esto, ¿no? Pero en fin, que si tú que le conoces, ¿qué diría? Bueno, yo creo que Esteban diría justamente eso, que, bueno, como tanta otra gente, que él no ha tenido una experiencia de Dios y que, por lo tanto, para él Dios no existe. Y entonces yo le volvería a decir lo de antes, que la ausencia de una experiencia sensible no anula la existencia de Dios, incluso también, pues, conectando con lo de Carlos, que Dios incluso puede valerse de esos momentos de ausencia o bien para acercarme más a Él o incluso para hacerme madurar dentro de la vida espiritual. Y que también creo que es un error que cometemos todos en la vida espiritual. Hay que intentar alejarnos un poco y dejar de estar siempre en el centro.
de que todo gira en torno a lo que yo siento, lo que yo experimento, lo que yo creo, cuál es el sentido. Que creo que todo esto también viene de todo esto que hablábamos, de todos estos filósofos de antes, y abrirse, pues eso, como decía Carlos, a la providencia de Dios y no estar tan continuamente mirándose, pues eso, si uno siente, si uno no siente, si no, o sea, hay, pues eso, hay o razones o una experiencia de fe y ya está, y dejarse hacer por Dios. Tenemos que ir acabando, esto es increíble. Se ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? Ah, sí. Yo voy a presentar unos cuantos libros que aconsejo vivamente y pensar una ronda final, para decir alguna palabra y que podamos dejar también a los que nos estén escuchando, ¿no? Para que no les quede un triste mensaje de simplemente Dios ha muerto, que no, aparte de que la frase no tiene sentido, ¿no? Pero lo que significa. Vamos a pasar al primer libro que se llama La Era Secular, de un autor que se llama Charles Taylor. Es un libro muy gordo, ¿vale? Yo lo recomiendo solamente a personas que quieran investigar este tema, porque ahí, no, si lo ven, pone tomo 1, lo cual quiere decir que hay un tomo 2, y ambos tomos tienen no menos de 400 páginas. Hay que tener mala leche para escribir. Pero es que él analiza mucho y muy a fondo todo lo que significa eso, precisamente, una era sin Dios, ¿no? Todo lo que las consecuencias de cuando se ha ido sacando a Dios. Puede ser una cosa buena porque se saca un Dios que a lo mejor no es el que tendría que estar en la... Pero también tiene otra cosa, ¿no? Que es la pérdida de referencia. Bueno, pues este libro, esto es como para un estudio, para casi una enciclopedia, ¿no? Pero es un libro muy interesante. Y aquí ya van otros tres que son más de lectura, de leerse, sentarse y leerlo con gusto. Hay un sacerdote checo que se llama Thomas Halík, no sé si lo conocéis. Tiene un libro que se llama Paciencia con Dios, cerca de los lejanos. El libro está escrito con intención de presentar una fe abrazada a los que no la tienen, no considerándolos como enemigos ni como lejanos, sino como gente que lo que pues, decíamos, nos ofrece el anverso o el reverso de lo que nosotros vivimos. Nos encontramos en una zona intermedia, ¿no? Y es muy interesante porque ahí habla de la ausencia de Dios, comenta mucho lo de Nietzsche, pero lo hace de una manera, creo que profundamente atractiva, ¿no? Para eh, la vivencia interna, ¿no? Entonces yo lo recomiendo mucho, este libro, y a este autor. Hay otro que es Dietrich Bonhoeffer, este fue el luterano, este murió en el campo de concentración de... Bueno, no me va a venir. Un campo de concentración. Y bueno, pues es un hombre que tiene... Estas son las cartas que escribió mientras estaba en el cautiverio, primero en una cárcel, luego en un campo y luego en el último en el que murió, y que manifiestan su profundo, primero la resistencia, ¿no? al mal, pero su profundo amor dentro de esa vida, ¿no? Pues creo que es muy recomendable también, porque experimenta la ausencia de Dios, pero a la vez su presencia indudable, ¿no? Esa especie de paradoja, que cuando uno está, además que sabe que va a morir, porque ocurrieron varios hechos en los que él tenía cifrada la esperanza de poder salir y librarse, pero fracasaron, ¿no? Entre otros el famoso atentado de Hitler, ¿no? Y todo lo que fracasó, y él dijo, bueno, hasta aquí han llegado mis días, ¿no? Y hay un último que es Walter Zizek, que lo escribe en el Gulag, ¿no? Para que tengamos también el otro lado, caminando por valles oscuros, ¿no? Alguien que experimenta la oscuridad, la ausencia de Dios, pero con todo no deja de estar sumido en él, ¿no? La frase de San Pablo, Dios somos, nos movemos y existimos. No lo tenemos ahí como una referencia, sino que es como el aire que nos rodea, ¿no? Entonces a veces no nos damos cuenta, pero estamos en él. Esa es la experiencia de este hombre, nada menos con el Gulag. Bien, pero son libros que yo recomiendo, además ayudan espiritualmente mucho, ¿no? Porque están escritos desde el hoyo del valle, ¿no? Sin la pérdida de referencia. Dicho todo esto, os dejo por turno, como queráis, que digáis una última palabra, dirigirla a los oyentes, a los telespectadores que nos ven. A ver, yo, a quien nos está viendo y escuchando, no le puedo demostrar si Dios existe o no existe. No puedo. No sé, igual, hay alguien igual que sabe. Pero lo que sí puedo decir, ¿quién es Dios para mí?
Y Dios para mí es como el aire que respiro. Sin el aire yo no podría vivir. Lo es todo. No necesito que me lo demuestre. Y alguna vez he dicho así, buscando un símil, si a mí ahora en este momento me dijeran que mi madre, bueno, no es mi madre que tengo, me daría lo mismo. Hablo por toda la vivencia que yo tengo de mi madre. Entonces, Dios para mí es una presencia. Y con ello no quiero decir que constantemente lo siento, que no paso, que no vivo ausencias, que no tengo interrogantes ante tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero yo soy la que soy y sin Dios no soy. serías. Bueno, yo muy brevemente, para mí Dios está más vivo que nunca, no solo para mí, sino veo que hay cada vez más personas más abiertas a lo que es la trascendencia, la espiritualidad. Y quiero recordar una frase que a mí me motivó mucho cuando la leí, del maestro Eckhart, dominico del siglo XIV. Pido a Dios que me libere de Dios. Esta frase quiere decir que pido a Dios, porque ahí está, que me libere de todo aquello, de toda aquella idea, de toda aquella creencia sobre Dios que justamente me impida esa comunión con Dios que tanto deseo y tanto quiero. Yo, nada, traer una imagen que a mí me ha ayudado mucho de Santa Teresita de Lisieux, en Historia de un alma, que ella dice que ella es como ella dice en ese lenguaje que tiene que es como una pelotita de Jesús, que a veces el Señor la coge y la abraza y otras veces la deja como un juguete roto, como un trasto olvidado en un rincón, pero con así ella en cualquiera de los casos está feliz, ¿no? Y pues y ponerlo como ejemplo también un poco de la vida espiritual y de la relación con Dios, que no necesariamente siempre tengo que estar pues sintiéndolo, sino que también pues puedo estar tranquilo en esos periodos de ausencia. Pues muchas gracias a los tres y a todos los que nos están oyendo. Ojalá podamos experimentar la muerte no de Dios, sino del ídolo que hemos fabricado y al que hemos llamado Dios, que no deja de ser un gran gigante con pies de barro que no es Dios, para que pueda nacer en nuestras vidas el verdadero Dios y mostrarnos su rostro, su verdadero rostro de amor. Como siempre, envío un especial saludo a todos los enfermos que hay en todas las casas y que la fuerza de Dios les acompañe. Hasta pronto.